sí hay un montón allá para abajo. Zorro gris. Y acá se ve un poquito de agua en la vertiente que estábamos hablando. ¿Vieron lo que es esa pared así? 150. Ahí vamos a ver. El Parque Nacional Talampaya es una reserva natural y uno de los 7 patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO en Argentina. En la zona datan ocupaciones humanas del año 120 y 1180 de nuestra era, donde se encontraron importantes grabados y pinturas descubiertas en piedras y cerámicas. El núcleo más importante, donde pueden observarse los rastros de estas culturas ancestrales, corresponde a la zona llamada Los Pizarrones. El enclave y los objetos hallados, así como los mismos grabados, sugieren que el cañón del Talampaya fue un sitio de culto, un territorio ceremonial donde las tribus ofrendaban a sus dioses y se comunicaban con ellos. El más singular petroglifo del cañón se encuentra en los Pizarrones y es llamado por propios y extraños como la piedra de los astronautas del Talampaya. No hay una interpretación concluyente al significado de dicho dibujo, pero se concuerda en que las formas antropomorfas a las que llaman astronautas podrían representar a dioses u hombres de alta jerarquía. Las flechas, a su vez, representan a cóndores y tienen una distribución muy especial en el dibujo, unas referencias espaciales muy notorias. Es probable que la distribución de los patrones pictóricos señale que estos seres venían de los cielos, de un lugar más alto que el vuelo de los cóndores, llegaban a la tierra firme y luego volvían a las alturas. Talampaya es la tierra del Miquilo, de las leyendas de duendes y de la aparición de luces extrañas que recorren el cañón sagrado, aun cuando la cultura de la Aguada, la comunidad que parece ser la autora de los astronautas, ocupaba la región. Y esos entes extraños, al decir de los pobladores cercanos, jamás dejaron de verse, ni siquiera las luces. Esta afirmación fue tomada en el cañón la noche del domingo 8 de septiembre de 2013. Hay que ser fotógrafo, ¿no? Sí, Qué sí. hermoso. Ale, ale. ¿Pues? ¿Ah? Pablo. Está uno, una luz. Pablo, foto. Foto, Pablo. Qué bonito. No lo puedo ubicar. ¿Dónde está? No lo puedo ubicar. Yo sí lo estoy grabando. A medida que profundizamos en la historia de los pueblos, vemos que las luces producen por su sola presencia
una reacción de carácter emocional y espiritual que se convierte en un tipo de comunicación cuyas raíces y consecuencias culturales recién empezamos a descubrir. Aquello que llamamos ovnis pudo estar presente y originar situaciones y realidades como las que sugiere Talampaya y muchos otros lugares sagrados alrededor del planeta. Un contacto finalmente sacralizado o transformado en rito y leyenda, pero de indudables ecos en las comunidades y su futuro. La pregunta es, ¿son sus consecuencias culturales un accidente o de alguna manera deliberada influencia al hombre a través de la historia? Y si las luces son parte de una estructura tecnológica avanzada o manifestaciones de una conciencia desconocida, natural, planetaria o estelar, ¿cómo lo enlazaremos, uniremos e interpretaremos con el fenómeno de los ovnis tal cual es visto en el presente? A 400 kilómetros al noreste de San Francisco, el Monte Shasta es una de las montañas más altas del estado de California, un volcán durmiente que no está totalmente inactivo. Entre sus cimas, los glaciares mantienen su blanca presencia durante todo el año. La montaña representa un lugar de iluminación religiosa y significado espiritual desde tiempos antiguos. Una leyenda de los Klamath, una de las tribus que habitan en la región desde mucho antes de la llegada del hombre blanco, cuenta que el espíritu celeste Skell descendió a la cima del monte Shasta para enfrentarse al espíritu del inframundo, Yao. Cuentan los ancianos que en el pasado la superficie del mundo no era habitada tan solo por seres humanos, sino que estos convivían con una raza más antigua y poderosa que ellos llaman Yeti, o hermanos serpiente. Un desastre del que las leyendas no dan más detalles forzó sin embargo a los Yeti a retirarse bajo tierra, construyendo 30 ciudades subterráneas, de las que una de las más grandes se encontraba bajo el monte Shasta. Allí se refugiaron con su tecnología secreta y con las placas de oro donde narraban su historia y destino. Otra leyenda Hopi sostiene que su pueblo procede de un continente ya desaparecido, ubicado en lo que es hoy el Océano Pacífico. Este mundo perdido se denominaba Cascara. Quienes les ayudaron en su éxodo hacia el continente americano fueron unos seres de apariencia humana que ya poseían conocimientos tecnológicos relativos al vuelo y a la construcción de túneles e instalaciones subterráneas. Estos son los dioses extraterrestres llamados Kachinas, provenientes de las Pléyades. Recuerda que sus antepasados fueron instruidos y ayudados por unos seres que se desplazaban en escudos voladores y que les enseñaron la técnica de la construcción. Aquí están cambiando de colores, vengan a ver. Córrele, córrele, córrele. Aquí se ve bien, claro. Vengan a ver. Sí, claro. ¿Qué ves tú, Enrique, a través de los binoculares? ¿Viste? ¿Sí observas? De izquierda a derecha, también de rojo a azul. Miren, 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 miren. Pero son varias, son como si, Miren. como si estuvieran estacionadas. Sácales fotos. ¿Ya vieron las luces? ¿Cómo cambian? Sácales. La relación entre antiguos habitantes, montañas sagradas y luces se ensancha a medida que buscamos en las culturas precedentes, pero se expande a otras realidades y lentamente abarca sucesos y regiones impensadas. Y es probable que en este eco enorme que cruza la Tierra por todos sus rincones, cualquier ser humano pueda haber sido influenciado por sus consecuencias. La Virgen de Montserrat, conocida popularmente como la Morena, es la patrona de Cataluña
y una de las 7 patronas de las comunidades autónomas de España. La imagen se venera en el monasterio de Montserrat, símbolo para Cataluña y punto de peregrinaje para creyentes y de visita obligada para los turistas. El 11 de septiembre de 1881, el Papa León XIII declaró oficialmente a la Virgen de Montserrat como patrona de las diócesis de Cataluña. Se le concedió también el privilegio de tener misa y oficios propios. Su festividad se celebra el 27 de abril. Según la leyenda, la primera imagen de la Virgen de Montserrat la encontraron unos niños pastores en el año 880. Tras ver una luz en la montaña, los niños hallaron la imagen de la Virgen en el interior de una cueva. Lo que ocurre en Montserrat sigue siendo un misterio, pues nadie puede explicar los sucesos que tienen lugar en las laderas y en las inmediaciones del monte, que con frecuencia se convierte en teatro de operaciones de extrañas luces que evolucionan por el lugar para desaparecer repentinamente. Los días 11 de cada mes, este macizo acoge a centenares y a veces a miles de personas dispuestas a ver ovnis, bajo las directrices del contactado catalán Luis José Grifol. Desde 1977, este singular personaje reúne allí a profanos y expertos para tratar de demostrar la indiscutible existencia de seres extraterrestres. A pesar de que muchos de los fenómenos vistos y fotografiados por Grifol tienen explicación convencional, no le falta a la comarca donde se erige el imponente macizo de Montserrat tradiciones seculares que avalan la presencia de los ovnis desde antaño. Sin ir más lejos, todavía hoy se celebra en la localidad de Manresa la fiesta de la misteriosa llum o luz misteriosa, que recuerda los extraños fenómenos que sus vecinos tuvieron la oportunidad de presenciar el 21 de febrero de 1345, cuando una bola ígnea penetró en el interior de la iglesia, dejándose ver por numerosos testigos. Fray Bernard Carnicer, máximo responsable de aquella diócesis, redactó frente a un notario de la localidad de Belsolá un minucioso informe en donde leemos: estando en la iglesia del Carmen, cerca del altar de la Santísima Trinidad, el día 9 de las calendas de marzo, o sea el 21 de febrero, de dicho año, vigilia de la silla de San Pedro, después de la salida del sol, vimos en la capilla de dicho altar una llama o signo claro y refulgente, parecido a una estrella. Surgió de dicha capilla y subió suavemente y sin prisa hasta la esquina de dicha capilla, que la campana mayor de la iglesia y los padres cantaron la Salve Regina, que allí vieron el prodigio y cantaron los versos, que aquella llama o signo claro y luminoso apareció a dicha iglesia y bajó pausadamente a dicho altar de la Santísima Trinidad, y después salió de dicha capilla y se subió en la capilla de la Santa Cruz y San Salvador, y desde entonces no vimos más el signo, llama o prodigio. En el otro extremo de España, más precisamente en Galicia, el actual pueblo de Compostela fue originariamente un poblado romano donde se enclavaba el bosque de Libredón. Según la tradición, luego de predicar por España y morir en Tierra Santa, el apóstol Pablo fue enterrado allí hasta que las memorias tan especiales de aquellos sucesos se perdieron en los abismos del tiempo. Según una creencia medieval, como aparece por primera vez en la Concordia de Antealtares, entre el año 820 y 835 de nuestra era, un ermita llamado Pelayo, alertado por luces nocturnas que se movían en el bosque de Libredón,
avisó al obispo de Hira Flavia, Teodomiro, quien posteriormente descubrió los restos de Santiago el Mayor y de 2 de los discípulos en el lugar en que posteriormente se levantaría Compostela, topónimo que podría venir de Campus Stelae o campo de estrellas por las luminarias del bosque. El descubrimiento propició que Alfonso II, necesitado de cohesión interna y apoyo externo para su reino, hiciera un peregrinaje a un nuevo lugar de la cristiandad, en un momento en que la importancia de Roma había decaído y Jerusalén no era accesible al estar en poder de los musulmanes. El camino de los peregrinos hacia la tumba de Pablo decidió la historia de España y también de Europa, porque los estados católicos dispuestos a defender la senda jacobina ayudaron a impedir el avance árabe al norte de España hasta la recuperación definitiva del trono. El camino a Compostela es una ruta mágica que ha tocado la vida de millones de peregrinos e intervenido en el destino de muchos pueblos por ser la ruta más sagrada de Occidente y la más misteriosa. Se dice que el camino más antiguo de los peregrinos conecta Compostela con Montserrat, el lugar de aparición de la Virgen Negra y de las luces. Y si vamos más a oriente, las luminarias extrañas y las tierras sagradas alcanzan su cúspide y máxima cohesión. A 170 kilómetros de Madrás, en el estado de Tamil Nadu, en la India, se encuentra el monte Arunchala. Dice Sri Arunchala Venva: entre todos los planetas, esta tierra es la única donde se puede lograr liberación. Y entre todas las naciones sobre la tierra, Bharat es la mejor. Y entre todos los lugares sagrados que hay en Bharat, donde se manifiestan y operan varios poderes divinos, Arunchala es el principal. Arunchala es el lugar más sagrado sobre la tierra. Es la primera forma que adquiere Shiva en el mundo. Es el corazón del planeta, la montaña del fuego del conocimiento. No ha logrado el hombre generar un lugar tan divino como este, el inicio de creencias y religión poderosa que tiene más de 1.000 millones de fieles. El monte de fuego del conocimiento está identificado como uno de los terrenos más antiguos en la historia geológica del planeta y es la encarnación nada menos que de Shiva, el creador. Este es un lugar de peregrinaje y adoración, pues durante milenios los maestros ascendidos de la India están aquí y, según el relato de los fieles, recorren las laderas de Arunchala como luces erráticas. El 27 de noviembre, millones de peregrinos, familias, abuelos, niños, viajeros llegan a vivir el milagro de Shiva y Arunchala. El festival de Shiva, Kartikai Dipam, es la fiesta anual de noviembre, cuando la luna llena hace una conjunción especial con las Pléyades, pues según la tradición, Shiva se mostró ese día como una columna de luz en la cima de Arunchala y se encienden las lámparas en su adoración. Millones de devotos se reúnen en este día tan sagrado. A una hora determinada, el fuego se enciende en su cumbre y la algarabía estalla porque el fuego representa la sabiduría de Dios iluminando a todos los hombres. Pero Arunchala no es el único cuya importancia fue determinante en el desarrollo cultural del mundo, el desarrollo moral, las leyes y la fe. Hashem el Tarif o Gebel Kasham el Tarif es una montaña situada al noroeste del país africano de Egipto, específicamente en el Sinaí, cerca de la frontera con el moderno Estado de Israel.
Según nuevas teorías, esta religión del Sinaí alberga un lugar descrito largamente en el Éxodo bíblico, el monte Sinaí. Afirman que este sitio es la verdadera locación del relato de las Sagradas Escrituras, donde Moisés vio por primera vez a él, el Dios del pueblo elegido. La región y la morfología del monte Hashem el Tarif se adaptaría a la descripción bíblica mucho mejor que el actual monte Sinaí, que hasta hoy se creyó fue el lugar del encuentro divino. El monte, como todos los montes sagrados, alberga litogramas, tumbas de hombres santos y un lugar para el encuentro y la adoración, de los que algunos serían anteriores incluso al relato bíblico. Si los que apoyan la seguridad de este nuevo monte Sinaí no se equivocan, aquí, en esta tierra de leyendas y luminarias, se habría producido el inicio de todas las creencias de Occidente y Oriente Medio. El paso al monte estaba restringido a los pastores, pero una luz que frecuentemente iluminaba la cima envió un llamado al alma de Moisés, y al trepar lo vio con sus propios ojos. En una zarza ardiendo, que recuerda mucho los casos de árboles en llamas que nunca se queman, allí estaba la luz de Dios. Y aunque no sepamos a ciencia cierta cuáles fueron las palabras que Moisés escuchó, sabemos que la escena describe el encuentro de un pastor con un fenómeno enigmático al que le adjudica un poder especial. Sin embargo, tal vez no sea responsabilidad de la imaginación de este y todos los pastores, sino de eventos posibles donde una extrañeza estimula e influye en la mente del testigo y deja literalmente un sentimiento de iluminación profundamente conmovedor. Estos lugares de encuentro entre las divinidades y los hombres resultaron las alturas más singulares y destacadas en el paisaje, los parajes morfológicamente atractivos y salientes de la geografía, donde el hombre era invitado a despojarse de sus rangos y creencias para establecer una comunicación con algo superlativo. Y es así como describe al testigo la ovnilogía: personas ordinarias ante sucesos extraordinarios. El hombre reconocía sus pequeñeces, debía manifestar el amor a su pueblo, debía tener una postura de humildad, y así era capaz de interactuar con la extrañeza luminosa, su Dios, la elevación de su propia conciencia. Así la interacción recreaba un ambiente especial donde la mente, el prodigio luminoso, las montañas, el viento y las estrellas se enlazaban. Era el rito de la integración, donde el hombre se reclinaba con humildad desde su raza ante un ente que enseñaba, aconsejaba o mostraba el camino de la luz. Y parte de esa iluminación era entregarse a un lenguaje infinito en el que podían comunicarse y hasta convivir. Recorrer el territorio donde los ovnis aparecen es un recordatorio permanente del escenario en que estos fenómenos se manifiestan e integran, se hacen parte del paisaje hasta echar raíces en las tradiciones más seculares. Alejados de esas fuentes milenarias que aún permanecen activas, hemos tratado de adaptar la realidad ovni a nuestra propia realidad y entendimiento, amoldándola a nuestros gustos y pareceres, y convencidos en una postura que aquilata la exigencia de la modernidad y los esquemas rígidos de la ciencia, hemos dado en llamar a las manifestaciones extrañas naves espaciales, naves nodrizas, sondas, hologramas, y a sus tripulantes comandantes, generales, consejos de sabios, seres dimensionales, viajeros del tiempo, ángeles y demonios. ¿Y si los ovnis fueran otra cosa? Por ejemplo, la manifestación física de una naturaleza consciente a la que llaman Gaia.
¿Y si esa intervención rectora de los dioses y maestros de los cielos fuera la forma de corregir la conducta humana en épocas de extravío, sin necesidad de la intervención de civilizaciones extraterrestres? ¿Y si descubriéramos que ese enlace nos es propio y que todos somos en algún sentido los interlocutores de tan extraordinario contacto? Tal vez se haga hora de frenar la invasión de información dudosa, de interpretaciones surgidas de otras interpretaciones, de digerir lo digerido y renovar el sentido de la exploración volviendo a la tierra, a sentir el viento misterioso de las montañas y desiertos, el encanto mágico de los bosques, el lugar intransferible de los pueblos, de las rutas, de los parajes increíbles donde los ovnis siguen manifestándose. Tal vez de este modo podríamos volver a un diálogo del que los montes sagrados, los parajes mágicos aún guardan memoria, cuando las luces comenzaban un eco que rebotaría en las piedras, el conocimiento, la historia y las almas de todos nosotros para saber quiénes somos. Ese diálogo se dio una vez y llega el momento de reiterarlo para formular todas las preguntas que de otro modo no tendrán respuesta. Ese es nuestro gran desafío, establecer una comunicación.